Murió Francisco y llegó León XIV. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Era necesario convocar un concilio pastoral. De verdad la iglesia debía ayornarse. ¿Cuáles han sido los frutos de aquel evento tan celebrado? De eso vamos a hablar hoy sin miedo, sin medias tintas y con amor a la verdad. Bienvenidos a La Fe Explicada. En 1959, el Papa Juan XXIII anuncia de forma sorpresiva la convocatoria de un nuevo concilio ecuménico. El mundo escucha. Los obispos reaccionan con asombro. Y muchos se preguntan, ¿para qué? ¿Qué necesidad había? No había una herejía que combatir. No había una crisis litúrgica. No había una división doctrinal como en Trento, ni una negación del papado como en el Vaticano I. Al contrario, la iglesia estaba en expansión. El catolicismo crecía en vocaciones. Las misiones florecían. La liturgia era reverente. La doctrina clara. Pero Juan XXIII no quería condenar errores. Lo dijo con claridad. Hoy la iglesia prefiere usar la medicina de la misericordia. Y así nació el concepto de un concilio pastoral, sin definiciones dogmáticas, sin anatemas, sin combates doctrinales. El objetivo declarado: actualizar la iglesia, abrir las ventanas, dejar entrar aire fresco. Pero ese aire fresco no terminó siendo humo, el humo de Satán. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Cuando empezó el concilio empezó con mucha esperanza. Yo mismo tenía esperanza. Todo el mundo tenía esperanza. No sabíamos qué iba a venir, pero un concilio llamado de todos los obispos del mundo, más o menos 2.800 obispos, junto con el sucesor de San Pedro, el Papa, en Roma. Válgame Dios, qué explosión fantástica iba a salir de ahí, positiva. Y después de 1 año después del concilio, 2 años después del concilio, 3 años después, nunca llegó esta primavera, la primavera gloriosa que nos habían prometido. Llegó confusión. Imagínate, eran en aquel entonces 30,000 sacerdotes jesuitas, 30,000. En 10 años después del concilio salieron 10,000, colgaron la sotana. Después de 10 años después del concilio, 500,000, 500,000 monjas ya salieron de sus conventos. Esos eran los primeros frutos del concilio. Los frutos. Vayamos a los frutos. Pero antes de yo hablar sobre los frutos, escuchamos esta reflexión de este sacerdote. Concilio Vaticano I, que era dogmático. El segundo no es dogmático, es pastoral. Como es pastoral y no quiso ser dogmático, no le acompaña las características que acompañan al dogma, que son la infalibilidad y la perpetuidad. O sea, el primer concilio ecuménico universal no dogmático, por voluntad del propio convocante y consecuente Juan XXIII y Pablo VI, no es dogmático, es pastoral. Insisto, luego no le acompaña el carisma de la infalibilidad y el carisma de la perpetuidad, que son características propias del dogma. Bueno,
Concilio Vaticano II comenzó en 1962 y terminó en 1965. Fue el más largo, con más participantes y con más documentos, pero también fue el más ambiguo. No definió ningún dogma nuevo. Se optó por un lenguaje pastoral, abierto, dialogante. Palabras como diálogo, apertura, ayornamiento se volvieron comunes. En cambio, palabras como condena, anatema o verdad inmutable casi desaparecieron. Un ejemplo muy claro. La constitución dogmática más importante del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, habla de que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Antes, y siempre se ha sostenido, que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Pero en la Lumen Gentium se dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? ¿Acaso ahora otras iglesias también son parte de la Iglesia de Cristo? Esa ambigüedad doctrinal abrió la puerta a múltiples interpretaciones. Y hoy en día ya sabemos cómo está todo. Gaudium et Spes, por su parte, fue un documento profundamente marcado por la sensibilidad moderna. Habla del hombre moderno, de su dignidad, de sus aspiraciones. Pero, ¿dónde quedó el pecado original? ¿Dónde quedó la necesidad de la redención? ¿Dónde está el combate espiritual? Nostra Aetate abrió el diálogo con las religiones no cristianas, pero en muchos casos ese diálogo terminó en indiferentismo religioso. Se olvidó que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Después del concilio vino la aplicación y ahí comenzó el derrumbe, el colapso. El Novus Ordo reemplazó la misa tradicional. Se autorizó el uso del idioma vernáculo. El altar se volteó. Y entonces comenzaron los abusos litúrgicos. El sentido de lo sagrado se diluyó. ¿Qué pasó con las vocaciones sacerdotales? Las vocaciones sacerdotales cayeron. Las órdenes religiosas se vaciaron. La teología moral se volvió permisiva. En vez de fidelidad y creatividad, en vez de obediencia, experimento. La catequesis se volvió pobre. Se dejó de hablar de pecado. La confesión cayó en desuso, tanto así que hoy muchos obispos alemanes y sacerdotes alemanes dicen que no necesitan confesarse. El sentido de la Eucaristía se banalizó. Y todo en nombre de el espíritu del concilio. Los obispos progresistas tomaron el control de las conferencias episcopales y los fieles confundidos empezaron a abandonar la práctica religiosa. Europa se vació, tanto así que hoy Europa es prácticamente atea. Europa está pasando por una crisis existencial muy grande. Ha olvidado sus raíces y no quieren reconocer que Europa se hizo grande gracias a la religión católica. ¿Qué pasó en América? Comenzó a protestantizarse y la identidad católica de Hispanoamérica y Brasil quedó difusa, como dijo el mismo Pablo VI en 1972. Por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Cabe preguntarse entonces, ¿era necesario un concilio? Con todo esto sobre la mesa, hay que hacerse con honestidad esa pregunta. ¿Era necesario el concilio ecuménico? La respuesta es no, no lo era. La Iglesia podía haber seguido adelante con fidelidad, sin abrirse al mundo moderno, sin confundir lo pastoral con lo doctrinal. El Concilio Vaticano II fue una apuesta.
y el tiempo ha mostrado sus frutos. No fueron, no han sido, ni son santos. No hubo conversiones masivas, todo lo contrario. Fueron confusión, ruptura y desorientación. ¿Cómo lo sabemos? A veces tenemos que bajarnos de un pedestal. A veces tenemos que dejar la papolatría o dejar de pensar en pajaritos preñados y bajar al mundo real. Basta con abrir las ventanas. Había que cuidar la casa y se descuidó. El modernismo, que ya San Pío X había condenado, encontró un nuevo ropaje dentro de los documentos conciliares. Y eso nadie lo puede negar. Una de las muestras fue que la oración a San Miguel Arcángel, quien el Papa había dicho que se dijera después de todas las misas para evitar el problema del progresismo, el juramento antiprogresista que en la encíclica Pachendis había puesto el Papa Pío X, se quitó de plano en las nuevas estructuras litúrgicas. El misal pasó a ser algo más light y hasta el manual de exorcismo, no dicho por mí, ni dicho por cualquier persona, dicho por Gabriel Amorth, el famoso exorcista de Roma que estuvo más de 40 años al cargo de este ministerio en la sede del primado de Pedro, Roma, dijo que era tan malo ese manual que se quedaron con el manual antiguo, porque hasta ahora tampoco se creen las posesiones. Sencillamente se creen que son enfermedades psiquiátricas, cuando hay psiquiatras que sí creen en las posesiones. Hay muchos obispos que no creen en ellas. Por eso, el modernismo condenado por Pío X encontró un nuevo ropaje en los documentos conciliares y trató y tomó por asalto la casa de Cristo. No podemos borrar el Vaticano II. Está en la historia. Dios siempre puede. Uno nunca sabe lo que hace el Señor. Pero lo que sí podemos es interpretarlo correctamente. ¿Cómo? A la luz de la tradición, de la vasta experiencia de la Iglesia, y no a la luz del espíritu del mundo. Hoy necesitamos obispos valientes, sacerdotes santos y laicos bien formados. Católicos que no se avergüencen de la verdad, que no se escondan detrás del diálogo para evitar el conflicto, que llamen a lo bueno bueno, a lo malo malo y al pecado pecado. Que no justifiquemos nuestras situaciones personales y particulares y familiares para decir que la Iglesia tiene que cambiar la doctrina, porque esto, porque aquello, porque me dijeron mi papá o mi mamá, tal y cual. Es hora de volver a lo esencial, a la misa verdadera, a la doctrina segura, a la fidelidad que hacen mártires, no relativos. Es hora de volver a la iglesia, de saber que existen cielo, infierno y purgatorio, que seremos juzgados el día de mañana por lo que decimos y dejamos de hacer. Y de que no existe otra religión verdadera que la religión católica. Y tú, que estás viendo este video, tienes una misión: formarte, orar, enseñar y sobre todo, resistir con caridad, pero sin cobardía. No fue necesario el concilio, pero ya se hizo, está allí. Y dentro de las cosas modernistas que hay, existe una batería amplísima de teólogos fieles a la tradición, de sacerdotes, de peritos teológicos que pueden ayudar a que la Iglesia y el magisterio interpreten correctamente el Concilio Vaticano II. No fue necesario el concilio, pero hoy es necesario que volvamos a ser católicos sin complejos. Esto es Catoliqueando. Gracias por ver. Comparte este video y no olvides dejar tu comentario abajo. ¿Crees tú que fue necesario el Vaticano II? Nos vemos en el próximo episodio de La Fe Explicada.